Paradoja del bebedor. Hay alguien en el bar tal que si él está bebiendo, entonces todos están bebiendo en el bar. Eso lo podemos escribir matemáticamente como tenemos un x al que cumple con dx, entonces para todo i vale di. Estos x generalmente se los pone en un conjunto arbitrario P y D es un predicado arbitrario que para nosotros es estar bebiendo. Tenemos un x que está bebiendo, entonces para todo y todos están bebiendo. Esto que puede parecer paradójico, podemos ver a qué se está refiriendo. Uno puede estar primero imaginándose cómo puede ser que teniendo uno solo bebiendo, tenemos todos bebiendo. Pero hay que ir al fondo de la cuestión. La prueba va a consistir en reconocer que es cierto una de dos cosas. O todos están bebiendo, o por lo menos hay una persona en el bar que no está bebiendo. Veamos los dos casos. Primero, todos están bebiendo. Entonces, para cualquiera que seleccionemos, por ejemplo, no está mal decir que si una persona está bebiendo, entonces todos están bebiendo. De hecho, es lo que está sucediendo. Todos están bebiendo. Entonces, esta persona también bebe. Porque cuando esta persona bebe, todos beben. Caso 2. Tenemos al menos una persona que no bebe. Lo identificamos. Acá está. Antes de seguir es bueno recordar la proposición. Hay alguien en el bar tal que si él bebe, entonces todos en el bar están bebiendo. Notemos entonces qué va a pasar en este caso. Tenemos a alguien que no bebe. Es decir, que al estar en este caso, entonces nuestro P, si esto lo llamamos P, entonces Q, es falso. Falso en esta situación. Entonces, si P es falso, lógicamente nuestra proposición es verdadera. Es decir, que si tomamos el que no está bebiendo, no se está metiendo con la proposición. La proposición nos habla de la gente que sí está tomando. O sea que para cualquier persona que no esté bebiendo, pusimos al menos uno, pero podríamos elegir cualquier otro que no esté bebiendo, no va a estar mal decir que si esa persona bebe, todos beben, porque como no está bebiendo, entonces no nos puede decir nada. Y la cuestión entonces es que en cualquiera de los dos casos, si hay alguien en el bar tal que está tomando, entonces todos están tomando. Y acá está la paradoja entonces. Es decir, ya acaparamos todas las posibilidades. O están todos bebiendo o no están todos bebiendo. Y en todos los casos, esto es verdadero. Y por supuesto no hay ninguna paradoja. Lo que está ocurriendo es que la lógica clásica que estamos utilizando no se acopla con el lenguaje de todos los días. Así como está escrita nos puede hacer pensar que hay una persona que está siendo la causa para que todos beban, pero al verlo en términos de lógica, vemos que la causalidad no está metida en esto. Una observación que podemos hacer es que esto arranca diciendo hay alguien en el bar. ¿Qué pasa si no hay nadie en el bar? Uno puede tomar las reglas de inferencia de la lógica y podemos deducir que al aparecer un para todo y en de ahí que no es vacío, pero si no podemos hacer un par de modificaciones. Tenemos un conjunto P que satisface esto si solo si P no es vacío. Habría que agregarle entonces un si solo si
hay alguien en el bar, entonces hay alguien, saltemos en el bar, tal que si está bebiendo, todos están bebiendo. Otra observación es que la prueba empezamos diciendo, suponemos que todos beben y luego al menos una persona no bebe. Y esto es dos caminos posibles, no hay nada más que puede ser. O todos beben o por lo menos tenés uno que no bebe. Pero también se está metiendo acá el principio del tercero excluido. Podemos llamar a, suponemos que todos beben, S, y entonces, si no tenemos tercero excluido, uno entonces tiene que establecer cuál es la verdad de S o menos S. Cuando sabemos que es o una o la otra, entonces S o menos S siempre es verdadero, porque alguna de las dos tiene que ocurrir. Pero si eso no está, entonces tenemos un problema. Tenemos que decir si esto va a ser verdad o no. En esos casos, entonces no podemos demostrarlo de esta forma. Entonces, lo más importante en la paradoja es que el condicional material, que es esto que estamos utilizando acá, la implicación, tiene la propiedad de que A implica B es verdadero si B es verdadero y o A es falso. Y eso es lo que hace la diferencia. La proposición de si él está bebiendo, entonces todos están bebiendo, se tomó como correcto en el primer caso y también en el otro caso, porque estaba siendo representado por los casos donde es falso el A o el P, como le habíamos puesto, porque justo la persona no estaba bebiendo, entonces el P no estaba siendo verdadero. Aunque si la persona que elegimos que esté bebiendo no tenía nada que ver con que todos los demás estén bebiendo o no. Es un tema simplemente de lenguaje. En el lenguaje natural ya no estamos tomando esto, sino ya en este caso, dado el A, tiene que ser verdadero para que luego pueda decir si lo siguiente es verdadero o falso. Así es en este caso.